El sábado 13 de enero se celebraron las elecciones en Taiwán, la isla ubicada en el Océano Pacífico que forma parte de China, pero es independiente de facto desde 1949. Si bien la elección estuvo atravesada, como siempre, por la relación con el gigante asiático, la clase obrera taiwanesa en su conjunto, y principalmente la juventud, tiene reclamos que los gobiernos de la isla no solo no han solucionado, sino que se han visto agravados en los últimos años. A pesar de esto, el actual vicepresidente, Lai Ching-te, del Partido Progresista Democrático, se impuso con poco más del 40% de los votos y logró, por primera vez desde que hay elecciones pluripartidistas, un tercer mandato consecutivo de un mismo signo político. Para tener un panorama más completo, este episodio especial lo realizamos en conjunto con los amigos del podcast Balotrash, Elecciones en el Mundo, que van a explicar las particularidades de este proceso electoral. Soy Santiago Mayor y esto es la internacional FIT Balotrash. ¿Balotrash abre su cuarta temporada? ¿Qué? ¿Está chequeado esto? Bueno, sí, al parecer es nuestra cuarta temporada y en un año cargadísimo con elecciones de importancia global, inauguramos la Season 4 con una elección presidencial de un no país. Pero no te asustes, aunque parezca un chiste, hoy vamos a hablar de las elecciones que se llevaron a cabo en la República de China. A no confundirse, no estamos hablando de lo que todos conocemos como China, sino de la isla de Taiwán, o China Taipei, o la isla de Formosa, o como te guste llamarla. En estas elecciones que hacen mucho ruido adentro, pero muchísimo más ruido afuera, quien se impuso por tercera vez consecutiva es el Partido Progresista Democrático. Esta vez quien va a tomar las riendas del poder va a ser Lai Ching-te, William Lai para les amigues, quien hasta ahora era el vicepresidente de Tsai Ing-wen. Lejos quedó el Kuomintang del refugiado Chiang Kai-shek, padre de la rebelión nacionalista. Y no te vamos a hablar solo de política, de partidos, de rosca, de lo único que hablamos acá, va. También te vamos a hablar de la situación económica y de lo que pasa puertas adentro de una isla que parece solo importar por lo que representa para China o Estados Unidos. Y aunque estemos grabando un podcast de política internacional, de elecciones en el mundo, que dicho sea de paso, vamos por la cuarta temporada, es un motivo para sentirnos orgullosos cuando muchísimos podcasts no pasan de 1, 2 o 3 episodios, que era lo que pensamos al principio. Quiero decir que nos queremos ayornar a las nuevas tendencias y esto de la colaboración en música que le llaman featuring lo vamos a implementar invitando al amigo de la casa Santiago Mayor, quien conduce el podcast La Internacional. Por favor, Santi, vos que venís con nosotros desde Cemento, no seas tímido y saluda. Hola Mati, hola Vasco, hola amigos y amigas de Balotrash. Un gusto estar haciendo este crossover esperado por toda la audiencia. Ahora sí ya estamos todos, barrida y arrancamos de atrás para adelante. Che, la presentación de Santi es muchísimo más profesional que la nuestra. Para hablar de lo que pasó hace algunos días, nos tenemos que remontar algunos años para atrás. Bueno, nada más que 75, Te juro que te la hacemos rápido, pero no pidas detalles. Ya vamos 4 años sin dar detalles. Arrancá una vez. Bien, esto arranca luego de la guerra con Japón. El país del sol naciente mantuvo ocupado Taiwán durante 50 años, pero se retiró en 1945 con la derrota del eje en la Segunda Guerra Mundial, dejando no pocas huellas en la isla a nivel cultural. En 1949, el Kuomintang, partido que había acabado con la China imperial, fue derrotado en la guerra civil con el Partido Comunista Chino de nada más y nada menos que Mao Zedong. Y como muestra de aceptación de la derrota, se atrincheró en la isla de Taiwán, que los portugueses habían nombrado Formosa en el siglo XVII. Chiang Kai-shek, líder de los sublevados, fundó allí la República Democrática de China como algo más bien momentáneo, porque su idea fue siempre que China había una sola, siempre y cuando él la gobernara. El amigo creía que la experiencia comunista iba a durar poco y en cuestión de tiempo iba a poder volver. Un visionario el tipo. Y esta historia bien podría haberse quedado ahí, pero los Estados Unidos creyeron que lo mejor para su franquicia era tener una sucursal en el Pacífico Sur. Entonces decidieron darle una mano a Taiwán. Y por darle una mano nos referimos a un apoyo financiero de tal magnitud que el progreso económico de la isla fue conocido como el Milagro Taiwán por su rápido desarrollo capitalista. Y de paso le paró una buena flota naval en el estrecho, cosa que Mao no quiera ni asomarse a la playa. Y leales como son los amigos del norte, esto duró hasta que en la década del 70, durante la administración de Richard Nixon, Estados Unidos decidió explotar las diferencias entre la Unión Soviética y la República Popular China y acercarse al país de Mao. ¿Cuán de a poco? Bueno, el Diablo, también conocido como Henry Kissinger, visitó China de incógnito en 1971 y ya en 1972 Nixon le estaba dando la mano a Mao. Rápido para los mandados los muchachos, ¿no? Bueno,
De ahí en adelante, el derrotero diplomático y político de Taiwán fue de mal en peor. Cada vez eran menos los países que lo reconocían como país, y para colmo de males, China les clavó uno de los crecimientos económicos y militares más grandes y sostenidos de la historia durante 20 años. De los 71 países que reconocieron a Taiwán en 1969, solo 12 continúan con la misma postura respecto a la isla. Paraguay, Belice, Guatemala, Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Suazilandia, Ciudad del Vaticano, Islas Marshall, Palaos y Tuvalu. Todas potencias mundiales. Acompañados por esa banda loca, los taiwaneses no tienen más remedio que esperar a que el tío Sam les marque el rumbo, mientras en su retórica interna prometen desde la paz hasta invadir China y recuperar el gobierno. Sí, el espectro es bastante amplio, como la China misma. Pero volvamos a las elecciones. Después de varias décadas de dictadura de partido único y distintas formas de gobierno, desde 1996 Taiwán adoptó una forma de gobierno multipartidista formalmente democrático-liberal de tipo semipresidencialista. En esta forma de gobierno el presidente es elegido de forma directa por pluralidad de votos y nombra a un premier que es el jefe de Estado. Estas elecciones se dan cada 4 años con posibilidad de reelección por un término. En esta elección presidencial, los principales partidos que competían eran el Partido Progresista Democrático, el Kuomintang y el Partido Popular de Taiwán. El reelecto Partido Progresista Democrático es una fuerza socialdemócrata con tintes liberales que, por ejemplo, legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiendo a Taiwán en el único país de Asia con este derecho. Pero por más liberal que sea, no deja de lado el componente nacionalista. Lai Ching-te, quien ganó por el partido oficialista, va a asumir el próximo 20 de mayo. El hasta ahora vicepresidente de la nación era uno de los más encendidos a la hora de hablar de independencia y de la idea del uso de Taiwán como denominación principal del país. Esa es la línea principal del Partido Progresista Democrático. Pensá que desde 1949 hasta ahora pasó mucha agua abajo del puente y con el recambio generacional, para muchos el nacionalismo está más relacionado con sentirse taiwaneses que con la China continental. De hecho, el 60% de la población se identifica como taiwanesa antes que como china. Zanjar el conflicto abriendo caminos separados es para muchos la mejor opción. Y del otro lado, el Kuomintang, el partido nacionalista de fundador de la República Democrática China, Chiang Kai-shek, sigue sosteniendo que hay una sola China y lejos de esperar la caída del Partido Comunista Chino para poder hacerse con el poder de todo el territorio, decidieron abrir canales de diálogo. Mirá cómo serán las cosas que durante la campaña el Kuomintang y el gobierno del Partido Comunista Chino de la República Popular de China coincidían en que un voto al oficialismo era un voto a la guerra. Sí, aunque te parezca mentira, la ironía del destino es que allí y al PC chino le sienta mejor tener a los nacionalistas gobernando en Taipei. Es que hablar de un Taiwán independiente es renunciar a algo para los que hasta ellos tienen una fecha culmine. Para el Partido Comunista, la reunificación es algo que va a pasar y la fecha límite es 2049, en el centenario de la Revolución. La intención es hacerlo por la vía diplomática, pero por las dudas tienen listo un verdadero arsenal. Por su parte, los estadounidenses, con no poca conspiranoia, afirman que hacia 2027 la República Popular China tendrá la capacidad total de realizar una invasión y hacerse con el control de la isla. ¿Y qué es lo que le conviene a Estados Unidos, principal financista y sostén de Taiwán? Bueno, todo esto. Tener a la China preocupada frente a una isla en la que Estados Unidos tiene una bomba de relojería lista para estallar cuando lo necesiten. Tener tapizado el terreno para poder poner una base de la OTAN cuando sea necesario, tener a Taiwán comprándole armas y estimular la producción de semiconductores, un componente fundamental para la fabricación de piezas electrónicas a escala global, del cual Taiwán produce nada más y nada menos que el 90% de la producción mundial. Es que a nivel global se están moviendo los focos de interés y todo apunta a que la región Asia-Pacífico como el escenario de futuros actores con capacidad de traccionar decisiones a nivel global. El crecimiento de China y el retroceso de Estados Unidos viene siendo un tema de debate en Washington desde hace rato, y provocar un conflicto para desestabilizarlo es el ABC de la estrategia norteamericana. Y créenos cuando te decimos que hay pocas cosas que alteren más al Partido Comunista Chino que el tema de Taiwán. Del otro lado del estrecho, saben bien que una economía en relación directa con China, destino de más del 40% de sus bienes de exportación y con un escenario global no muy atento a la agenda de la isla, la vía de diálogo sigue siendo el mejor de los caminos. En los últimos 10 años el comercio entre ambas se ha duplicado, pasando de casi 169.000 millones de dólares a 319.600 millones, con una balanza comercial favorable a la isla que en 2022 exportó a la República Popular bienes por el valor de 238.000 millones de dólares. Y eso explica por qué el más incendiario e independentista de los candidatos presidenciales de Taiwán dijo en su discurso triunfal que abría los canales de diálogo con Pekín para una convivencia pacífica. Y no tocó el tema de la situación política de la isla. En cambio, el que sí lo tocó fue el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo que no apoyaba el proyecto independentista de Taiwán.
¿Qué me contás, Y todo esto que acabamos de decir es a nivel internacional, porque puertas adentro de la isla las cosas no marchan de maravilla. Pero para saber eso, los dejamos con Santiago. Para empezar, hay que decir que el crecimiento del Partido Popular tiene en parte una explicación en la situación que vive la mayoría del pueblo taiwanés. Es que los dos partidos tradicionales de la isla, el Progresista Democrático y el Kuomintang, centraron históricamente el debate político en cómo relacionarse con China. La seguridad exterior y el comercio con la potencia asiática marcaron siempre la agenda electoral. Sin embargo, según una encuesta publicada antes de las elecciones por la revista taiwanesa Commonwealth, la mayoría de las personas menores de 40 años tiene como principal preocupación la situación económica y, en segundo lugar, la enorme desigualdad. Según los datos oficiales del gobierno de Taiwán, durante los últimos 8 años en los que gobernó el Partido Progresista Democrático, la brecha entre ricos y pobres se amplió considerablemente. El 10% con mayores ingresos percibe actualmente el 48,1% de la riqueza. Esto lleva a que, dentro de los países y territorios que el Fondo Monetario Internacional considera como economías avanzadas, Taiwán se ubica en el anteúltimo puesto en la materia, solo superado por Estados Unidos, que es, todavía, más desigual. En esa misma lista, que incluye a los países del G7, la Unión Europea y otros como Corea del Sur, Singapur o Noruega, la isla cuenta con el cuarto peor salario mínimo, que actualmente es de $27.470 taiwaneses, es decir, $882 estadounidenses. Aunque puede parecer un número alto, hay que considerar que el costo de vida es similar al de países como Bélgica, Alemania o Reino Unido, donde los salarios mínimos son entre un 150 y un 170% más altos. Asimismo, el precio promedio para comprar un departamento en Taipei, la capital, es de $800.000 estadounidenses. En el área metropolitana, llamada Nueva Taipei, el monto desciende un poco, pero se sitúa en los $480.000, inalcanzable para cualquier trabajador. En el mismo sentido, el alquiler de una vivienda de 26 metros cuadrados, sí, 26 metros cuadrados, cuesta alrededor de $400 en la capital y 250 en la periferia. Un informe gubernamental asegura que Taipei sufre la mayor tasa de paro de Taiwán, con un 7,5% de personas entre los 25 y los 29 años desempleadas. Los habitantes de la capital consideran irse de la ciudad en busca de precios inmobiliarios más razonables y más oportunidades de trabajo. Muchas personas se están mudando a Nueva Taipei o Taoyuan para encontrar trabajo. A pesar de los esfuerzos del ayuntamiento, muchas personas se encuentran en una encrucijada con los precios de la vivienda en la capital, comiéndose la mayor parte de su sueldo. En relación a la jornada laboral, la ley establece que debe ser de 40 horas a la semana. No obstante, Taiwán es uno de los territorios en los que más se trabaja anualmente en el mundo. Así lo señaló el propio Ministerio de Trabajo de la isla, que registró un promedio de 2.008 horas trabajadas por persona en 2022, por encima de otros países asiáticos como Corea del Sur y Japón. Esto se explica, en parte, porque la ley laboral local es una de las peores en materia de vacaciones pagas, con apenas una semana al cumplir el primer año de trabajo y 2 semanas después de los 3 años. También escasean los días de licencia remunerada, que son solo 7, y las licencias por maternidad tienen un máximo de 8 semanas, muy por debajo de las 14 que recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Como si esto no fuera suficiente, el actual partido de gobierno eliminó 7 feriados durante el primer mandato de la presidenta saliente. Asimismo, la reforma de la Ley de Normas Laborales en 2018 otorgó a los empleadores el poder de obligar a sus empleados a trabajar hasta 12 días consecutivos con un descanso de solo 8 horas entre turnos. Antes, se debía garantizar un descanso mínimo de 11 horas cada 7 días laborales consecutivos. De acuerdo a una encuesta realizada por Gallup en 2021, la clase obrera taiwanesa es una de las que menos disfruta de su trabajo, al mismo nivel que países como Zambia y apenas por encima de Afganistán. Esto se refleja en problemas sociales de mayor gravedad, como la tasa de suicidios que se incrementa año a año. Un estudio financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional de Taiwán relevó la cantidad de personas que se quitaron la vida en 432 barrios de Taipei y estableció que una mayor mortalidad por suicidio está asociada con la privación socioeconómica.
las personas que se ubican entre el 20% más pobre se suicidan casi el doble que las que tienen ingresos más altos. La historia sindical taiwanesa es relativamente reciente y ha enfrentado enormes dificultades. Durante los años que duró la ley marcial en la isla, entre 1949 y 1987, los sindicatos eran apenas un apéndice del partido de gobierno. Luego, cuando entre fines de los 80 y principios de los 90 se crearon organizaciones gremiales autónomas, debieron resistir, sin mucho éxito, el proceso de privatización de empresas públicas, deslocalización y liberalización de la economía, lo que redujo su base social. A pesar de eso, en aquellos años se consiguieron algunos logros en materia de derechos. En 1994 se estableció el Seguro Nacional de Salud, en 1996 lograron extender la protección de la Ley de Normas Laborales a 2 millones de trabajadores administrativos, y en 1999 se aprobó el seguro de desempleo para despidos sin causa. Con la primera transición democrática en el año 2000, cuando el Partido Progresista llegó por primera vez al gobierno, parecía que la situación iba a mejorar, ya que se legalizó la Confederación de Sindicatos de Taiwán. Sin embargo, las políticas económicas neoliberales continuaron profundizándose y agravando la situación de la clase trabajadora. Actualmente, las normativas en materia de organización sindical siguen siendo muy restrictivas. La Ley de Sindicatos, establecida por el Kuomintang en la China continental en 1929, aunque sufrió modificaciones, todavía establece un mínimo de 30 integrantes para crear un sindicato. Esto no satisface las necesidades de organización de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, ya que el 70% se desempeñan en pequeñas empresas que no alcanzan ese número. Por eso, la tasa de sindicalización es de solo el 28%. La situación se agrava debido a la legislación que prohíbe formar sindicatos a docentes y trabajadores de la administración pública. Sin embargo, luego de un incendio en el que murieron 7 bomberos en septiembre de 2023 y frente a las presiones de los trabajadores, el gobierno autorizó la creación de asociaciones especiales que cuentan con menos derechos que un sindicato, pero implican un avance frente a la situación anterior. Esto permite la organización de bomberos, trabajadores judiciales, de aduanas, policía y personal médico, aunque para poder recibir ese estatus deben contar con al menos 400 integrantes, un número muy difícil de alcanzar. Este proceso fue acompañado por las protestas recurrentes conocidas como las luchas de otoño. En diciembre de 2023, más de 20 sindicatos convocaron movilizaciones para exigir recomposiciones salariales en el marco de la campaña electoral. También hubo protestas por la situación de los trabajadores migrantes, los cuales son perjudicados por intermediarios que les cobran hasta $2.500 para conseguirles permisos laborales. Por su parte, el Sindicato de Trenes de Alta Velocidad y el Sindicato de Pilotos de Taoyuan, el principal aeropuerto comercial del país, anunciaron que irán a huelga este año si no se cumplen sus demandas salariales. Esta conflictividad laboral, producto de la compleja situación económica, tuvo un impacto relativo en el escenario electoral. No obstante, ninguno de los 3 partidos que se repartieron la mayoría de los votos tiene propuestas concretas para revertir esta situación. La clase obrera taiwanesa tiene por delante un desafío enorme, que no solo se expresa en el plano local, sino que se encuentra atravesada directamente por la batalla geopolítica central del siglo XXI entre las 2 principales potencias del mundo. Soy Santiago Mayor y estuve junto a Juan Manuel Lazarino y Matías Servilla. Esto fue La Internacional Fit Balotrash.